Esquina 32 presenta Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en el que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en una emisión más de Punto de Vista. Les saluda su amiga Sonia de Anda. Les recordamos que estamos transmitiendo en nuestras estaciones de radio hermanas. Si está usted en Tijuana y San Diego, nos escucha a través de la 1550 de AM, y si está usted en Mexicali, Caléxico, nos sintoniza a través de la 1190 de AM. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar el tema de alcohol al volante y sus consecuencias. Y para ello, pues le damos la bienvenida al licenciado Diego Hugo Sauceda Escobar, secretario de Actas del Colegio de Abogados de Tijuana. Licenciado Sauceda, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a tu público. Es un placer estar aquí y tener este espacio para poder tocar ciertos temas que son de interés para toda la ciudadanía. Así es, Rick. Vamos a esperar todavía que llegue, está precisamente en camino un representante de esta Asociación de Agentes de Seguros y de Fianzas. Pero bueno, en lo que llega, pues empezamos a tocar el tema en materia. Licenciado, tenemos pues una serie de casos ahorita, es un caso que le hemos estado dando seguimiento de una familia que pierde a dos integrantes de su familia de una manera trágica en un accidente automovilístico. Una joven en estado de ebriedad embiste a una familia que está esperando cruzar la calle, mata a una persona de la tercera edad, como consecuencia del accidente también muere una niña. El niño, que también es pequeño, pues también queda ahí con algunas secuelas. Pero bueno, esto ha generado pues una inconformidad de una madre y de toda una familia que está reclamando pues que esta mujer no salga de prisión, que el seguro no se hace cargo todavía del tema del niño con las secuelas. Obviamente esto generó incluso también la intervención de otras familias que han sufrido pérdidas en los mismos términos. Y yo lo he repetido 1000 veces aquí, creo que no estamos todavía, aunque su reclamo es muy justo, hay un problema de cómo están conformadas las leyes, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, como que las personas no alcanzan a entender lo que implica tener un seguro o que un seguro responda por un accidente, y creen que es un tema de que solamente pues ya está lesionado y te lo reciben ahí en el hospital y el seguro está pagando, y no es así tan de esa forma, ¿no? Entonces, precisamente por eso está este programa, para darles una guía de qué pasa cuando ya no tanto de un accidente normal, ¿no?, sino cuando el alcohol está involucrado y lo que implica. Entonces, Lick, pues preguntarle específicamente, cuando yo como automovilista tomo un vehículo, manejo en estado alcohólico, ocasiono un accidente, ¿cuáles son mis implicaciones legales? Y después, como víctima, ¿qué es lo que puedo exigir de acuerdo a cómo está ahorita la ley? De acuerdo a cómo está la ley. Bueno, te platico, vamos a empezar por lo más básico. De inicio, un accidente genera las mismas consecuencias si es en estado de ebriedad o no. Lo que cambia serían las agravantes. Entonces, si una persona comete el accidente, que digo, al final no estaba en sus planes tener esas circunstancias, entonces tiene una penalidad y tiene que hacerse cargo del pago de lesiones, o en este caso de la reparación del daño. Sin embargo, entrando en materia, lo que es ahorita más mediático es el tema de estado de ebriedad. Entonces eso aumentaría la gravedad. Sin embargo, las leyes al día de hoy lo tienen como un delito no grave y permite entonces tener salidas alternas, vamos a decir. Entonces, siempre y cuando existe una reparación. Cuando no es un delito no grave, estamos hablando de que en caso de muerte se considera adelante. Es correcto, ¿por qué? Porque no se considera un homicidio. Exacto, se considera un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque evidentemente al ser culposo se dieron las condiciones, pero no fue una intención. Entonces, al no ser así,
y ser un accidente, entonces tiene un procedimiento diferente, quizá no menor, porque también continúa ese proceso y tiene que hacerse cargo de la reparación del daño, es decir, el tema médico, el tema, en este caso, de los daños patrimoniales. No voy a decir menor porque sí se está pagando y se está llevando un proceso, pero de una forma diferente. ¿Por qué? Porque fue un accidente. Ahora, esta persona, vamos a suponer que ocasionó una muerte, ¿queda sentenciada sí o no, a menos de que pague? Lleva su proceso y en ese proceso se deberán de justificar. Ahí es un tema importante que tiene que hacer el trabajo tanto el primer respondiente, que en este caso Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Movilidad, que son los primeros que llegan al incidente, como el tema también de la alcoholemia. Tienen que hacer de la forma correcta, en este caso el procedimiento, para acreditar que efectivamente sí tenía los grados de alcohol, que normalmente del 0.8 hacia arriba ya es un estado de ebriedad incompleta, y entonces ya se considera que está en estado de ebriedad, ¿no? Entonces sería eso por primer parte. Si se confirma lo de la ebriedad, entonces... ya sería un tema entonces que Fiscalía deberá con la investigación acreditar y aportar los datos de prueba y la teoría, en este caso del caso, ¿no? De cómo sucedieron las cosas, para que entonces se envíe al juez, en este caso de control, para iniciar ese proceso. Es que todo el mundo piensa que si tengo lana para pagar, entonces ya no tengo consecuencias legales. Y no es así. No es así. Tiene un proceso, todo tiene un proceso. O sea, pero una persona que yo ocasiono un accidente, mato a una persona, se me demuestra la alcoholemia, va detenido, de inicio va detenido. De entrada voy detenida, pero bueno, llevo mi proceso en libertad porque no es un accidente, no es un delito grave. No, es porque no es un delito grave, pero sí las condiciones lo permiten. No quiere decir que todos los procesos y en este caso los accidentes sean de la misma forma. Llevo el proceso. Claro. Al momento de emitirse la sentencia, ¿puedo llegar a un arreglo y que no me sentencien? En este caso hablaríamos de una reparación del daño, y aquí es importante tocar la importancia de los seguros. Vamos a suponer, se repara el daño. Correcto. ¿Me puedo librar de la sentencia? Si la familia otorga el perdón, sí, es posible. Entonces ahí, y si no lo otorga, de todos modos, tengo que reparar el daño, más aparte enfrentar mi sentencia. Es correcto, enfrentar el proceso. Enfrentar el proceso, y en este caso la sentencia que derive de ese proceso en base al material probatorio que sí se logre. Entonces existe todo este proceso, que es lo que la gente se le complica mucho entender, ¿no? Claro, y también es importante comentar que esto es un tema que nadie está exento a cometer tanto un accidente, o quizá alguien se toma una copa que no es suficiente, pero quizá eso fue un factor decisivo para un accidente, y de todos modos podemos caer en esa situación, todos como ciudadanía en algún momento, y también tenemos, y todos, en este caso los que lo cometen, derechos humanos, ¿no? Es importante que el proceso se siga para todos, tanto para las víctimas como también para lo que le llamamos el imputado, quien fue el responsable, que el proceso se siga debidamente y que no tenga, que no sea denigrado esa persona dentro de ese proceso, ¿no? Eso sí es muy importante, y que las autoridades tengan especial cuidado con ambas partes, ¿no? Le damos la bienvenida a Raúl Emilio Vargas Hernández. Él es gerente de desarrollo de agentes de seguros y agente de seguros profesional. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un favorcito, jálese un poquito el micrófono, ándele hacia usted para que no se nos quede muy lejos. A ver, en su experiencia, Raúl, ¿qué es lo que pasa cuando una persona choca estando en condición alcohólica? Porque muchos piensan que el seguro no cubre, y sí lo cubre, ¿no? Si estás en un estado alcohólico, pero digamos, se reduce un poco tu póliza. ¿Qué es lo que implica el alcoholismo en un accidente? No, claro. Muy buenas tardes. Sí. Actualmente, cuando uno actualmente tiene su póliza de seguros, sí cuenta algo el tema del alcoholismo, ¿no? Claro. Pero también, como ahorita comentaba aquí su compañero, justamente cómo fue el tipo de, como esa parte de esa en la fiesta, cómo estuvo la parte, cómo que dice el alcohol, ¿no? Posiblemente alguna parte mínima que sea, sí lo va a cubrir, pero siempre y cuando cómo se ocasionó el accidente, ¿no? Porque corren a muchas partes. El seguro se iba a cubrir los daños materiales, ¿no? Hay diferentes tipos de pólizas en las cuales hay coberturas que tienen una cobertura muy amplia, que te pueden recurrir a 3 millones de pesos dependiendo, ¿verdad? Pero también, como dice aquí el DIC, no te liberas justamente todos los cargos que tengas actualmente, todo el daño que hayas hecho. Toda esa responsabilidad que tienes que tener junto con los daños materiales que hayas a la otra persona,
también los gastos médicos que justamente vas a requerir e impactar en la persona que en el accidente que hayas ocasionado. Por un ejemplo, ¿no? Un choque, un siniestro que haya sido 2 autos con la otra persona que tanto el daño que le hayas hecho, y también el tema de las pérdidas, ¿no? Sí, porque la otra persona puede quedar, no sé, a lo mejor fallece, pero tiene un costo, digamos, se oye feo, pero cada vida tiene un costo, sí, ¿no? Obvio. De acuerdo a su edad, de acuerdo a su participación en la familia y demás. Y también, perdón que te interrumpa, no solamente la vida, también cientos miembros corporales, ¿no? Okay. Un dedo, una mano, etcétera, también tiene quedas un costo, amputado, ¿no? quedas lesionado, lo que implicó y todo lo que vas a venir pagando, porque alguno dirá, bueno, pues tengo seguro y me lo paga, sí, pero el seguro nada más cubre cierta parte, Sí. pero si ocasionaste daños por 5 millones de pesos, ¿no? Porque la persona se quedó sin poder trabajar y demás, entonces el seguro nomás te va a cubrir un Es milloncito, correcto. los otros 4 los pones tú. Es correcto, sí. Muchas veces como que pensamos que ya tenemos algo que nos cubra, sí, estas son 3 millones de pesos y hasta ahí se acabó. Pero, No. pues, una verdad, un tema de invalidez no solamente es 1 millón de pesos. A veces una invalidez que le provocas a una persona te puede durar hasta 8, 9 millones y el seguro exactamente hasta donde llegue. Máximo hay pólizas que duran tienen un 3 millones de pesos en una suma asegurada, nosotros le llamamos suma asegurada, una protección, pero hasta ahí se acaba esa parte. De ahí ya el seguro ya no te puede dar más cobertura porque fue la parte donde es lo máximo que te puede asegurar. Ok. Otro de los temas, Lic, es que las personas que son víctimas de un accidente, de alguien que viene alcoholizado o no viene alcoholizado, vamos a suponer un accidente vehicular, con un seguro es que empiezan a pelear luego, es que el seguro no me quiere pagar porque tengo a mi familiar ahorita en el hospital y no me lo quiere pagar. Claro, ¿no? hay que entender. Y ahí entramos con el tema del famoso, pues es que le tienes que otorgar el perdón o tienes que firmar cierta documentación Claro, y no se lo otorgo y ahí entramos en un caso. Claro, lo que pasa es que como todo, los seguros tienen un contrato y el contrato establece ciertas condiciones que tienen que regirse y tienen que llevarse. Y el contrato lo tienen con el titular de la póliza, no con el accidentado. Es decir, no con la víctima o el afectado. Entonces, con el titular tenemos y nuestra obligación o la obligación de ese contrato es proteger al asegurado. Esa es la obligación. Si también tiene un seguro, entonces es mucho más fácil porque podemos platicarlo internamente o institucionalmente entre seguros. Cuando la otra parte también tiene un seguro, es más fácil y hay un convenio entre seguros, es mucho más fácil. Pero si no es así, entonces nuestra protección y nuestra responsabilidad, tanto en el tema de seguro como en el tema de, en este caso, el abogado o asistencia legal, es proteger a nuestro cliente y nuestro asegurado. Entonces, claro, si la condición está, o el pago de daños está, o el pago o la suma asegurada y la cantidad económica disponible para, en este caso, cubrir el tema médico, también tenemos que cerciorarnos que nuestro asegurado entonces puede ser el perdón, si es el momento para nosotros entregarlo. Y aquí es algo muy importante que la ciudadanía debe conocer. No solamente es que otorgue el perdón y te damos la hoja médica y muchos van a preguntarse, bueno, ¿y si después empeora? Y voy a poner un ejemplo. Tiene consecuencias. Quizá tenga un trauma que aparentemente nada más es un trauma cerebral, aparentemente, y se va a corregir en un par de meses. Pero si eso después genera coágulos y eso después requiere una cirugía cerebral, en este caso, si se otorga, en este caso, la hoja médica, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque va cubierto todo daño derivado. Con esa hoja médica vas es sacando correcto. todo lo derivado. Le hacen sus estudios, si esto empeora, va a continuar y va a derivar y no hay ningún problema hasta, como dice aquí mi compañero, que te llegue el tope. Hasta el tope. Entonces, eso sería lo importante, pero sí, no hay ningún problema. Es decir, se les da la hoja médica, proceden o pueden otorgar el perdón, se les da su hoja médica. Y cuando me refiero a una hoja médica, es una orden médica para que sea ingresado a un hospital privado. Normalmente las compañías de seguros tienen tratos con los mejores hospitales de la región y con los mejores servicios. Entonces, no hay problema por eso. Pero aquí el detalle es el famoso perdón. Ok, si yo te otorgo el perdón ahorita y la hoja médica me llega, vamos, el seguro me cubre pues 1.5 millones, ¿no? Claro. Entonces a mí en gastos médicos me cubrió, ya se cumplieron el 1.5 millones, pero me generó más gastos, me quedé sin trabajo, no puedo trabajar, no puedo moverme, bla, 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 todo lo que pueda derivar después. Completamente. Obviamente ya no te va a cubrir el seguro, pero ya te otorgué el perdón. Yo puedo seguir demandándole al que me ocasionó el accidente
el pago adicional a esto o cómo Ok. garantizo que me pagues lo que me pueda derivar de Ok. esto después de que te otorgo el perdón para que me des la hoja médica? Ok, mira, te voy a contestar, va a sonar más complejo, pero voy a tratar de digerirlo para toda la la audiencia, ¿no? Y todos los que nos están viendo. Sí, claro, vamos a mentir. Se otorga el perdón y ya te otorgué el perdón liso y llano, y si después empeora, pues empeoró. Hasta ahí estamos bien y esa es la realidad y es algo que considerar, que efectivamente dentro de ese estudio y esa revisión médica, pues sí, alcanza a cubrir ahora sí que todos los temas médicos, ¿no? Eso sí es muy importante porque al otorgar el perdón, pues sí, ya renuncio. Sin ya embargo, hasta la posibilidad de seguir demandando a no, esa persona. de seguir con la denuncia en este caso por lesiones, porque ya otorgué el perdón por esas lesiones. Y aquí es cuando comento que se vuelve un poco más complejo y ya tendría que acudir a un abogado que es especialista en esta materia. Puedo demandar una responsabilidad civil. Okay. Es decir, ahora, si bien ya no puedo continuar con el tema de las Penal. lesiones y el tema penal, entonces puedo acudir a un abogado y puede presentarse una demanda por la vía civil, por una responsabilidad civil, por el resto de gastos que me ha ocasionado y me ha generado. Tijuana actualmente es una región que todavía está en pañales en eso, pero hemos conocido una región como lo que es Monterrey, que el tema de responsabilidad civil ya está muy desarrollado. Ya camina constantemente y ya los juzgados están habituados a recibir ese tipo de demandas o ese tipo de procedimientos. Entonces, aquí no es que se agote, simplemente es cambia la vía. Entonces, claro, es importante y también estando del otro lado decir que nuestro cliente obtenga la reparación, obtenga en este caso el pago médico. ¿Para qué? Para que su familiar o la persona que está en la situación pues se encuentre en condiciones o pueda estar en buenas condiciones físicas o de salud. Sin embargo, en caso de que eso llegara a pasar o que por error no se hubiera considerado ciertos factores o deriven esos factores de ese daño, pues entonces habría la posibilidad de acudir a través de una responsabilidad civil, tema civil. Entonces, como quien dice, si yo tengo un accidente de esta naturaleza, uno de mis familiares tiene un accidente de esta naturaleza, yo lo primero que tengo que decir es, necesito que le hagas unos estudios Por para supuesto. que se establezca la condición actual, Totalmente. las secuelas que todo esto va a tener Sí. a futuro, y se quede asentado para que yo te otorgue el perdón, pero siempre y cuando quede asentado que hay una secuela posterior. Puede ser, ¿No? y no necesario. Simplemente cuando se Que a lo otorga mejor la no hoja te va a médica. cubrir, que a lo mejor ya no me va a cubrir el seguro, pero que quede como que destrabado esa Destrabado. parte, ¿no? No necesariamente. Cuando se otorga la hoja médica para el ingreso a un hospital privado es hasta que se agote el monto. No importa si nada más es un golpe, a lo mejor una lesión simple ok. en el cuello. Simplemente si de eso derivan más situaciones, se agota. No es necesario ni siquiera asentarlo en el acta. No es necesario. Pero si alguna de las partes quiere asentarlo, se puede asentar. Es una manifestación y se puede asentar. Vamos a suponer ya me cubrió el 1.5 millones y me tienen que hacer otra cirugía más, ya no me cubre. La pago yo, pero esta te la demando vía civil. ¿Es posible? Es posible. ¿No? Ya no te la mando por la demanda, Exactamente, por la vía penal, ya no. porque ya te otorgué el penal. Exactamente. El perdón por y algo muy importante que decirle a la ciudadanía es primero, es que el familiar esté bien, pero que sí hagan esa revisión médica. Porque Completa. muchos no tienden a hacerlo, es nada más te llevé y se acabó. Y después entonces ya se complicó y entonces voy y hago una denuncia o en este caso ya no me siento cómodo con esa cantidad económica. Y otro tema que nos ha tocado ver a nosotros como colegio de abogados es que a veces los familiares están interesados más en la cantidad económica que en que su familiar esté bien. O sea, quieren el dinero. Quieren el dinero. A veces. Entonces, Sí. por eso lo importante es que el afectado en este caso, el lesionado, el que sufrió en este caso el daño, que sí se ha llevado a una revisión médica, que sí se ha revisado por un especialista, dependiendo del daño que tenga, para efectos entonces ahora sí de decir, sí tiene un seguro, sí están las condiciones económicas que pueden cubrir esa reparación médica, esa reparación del daño, ¿no? En este caso, en tema médico físico. Ok. A ver, Raúl, ¿qué pasa cuando tienes a un lesionado? Porque muchas veces aquí a cada rato nos caen estos casos de que es que se lo llevaron a la Cruz Roja, es que se lo llevaron al Seguro Social y lo están tratando muy mal y yo quiero que lo saquen de aquí y lo metan un hospital, al hospital privado. El mejor hospital de la ciudad. ¿Cómo proceder, no? O sea, acaba de ocurrir el accidente, te llevó una ambulancia y obviamente te llevó a un hospital público. ¿Cómo transito yo a un privado ya? Normalmente en el tema de aquí de las aseguradoras, hay aseguradoras que ya te manejan una tarjeta, ¿no? Esa tarjeta ya viene con tu nombre
y viene con tu número de póliza. Normalmente cuando pasa un accidente de auto o algo que ya la persona está muy, muy desorientada, que ya está en un accidente en el cual ya no puede, ¿qué es lo primero que buscan? La cartera. Buscan las identificaciones y lo primero que encuentras es en la tarjeta de la aseguradora. Pues estamos hablando del titular del aseguro. Del titular del seguro. Normalmente casi la mayoría nomás con que pongan el puro la número de póliza y encuentran a veces hasta todas las personas que están aseguradas, ¿no? Es en algunas aseguradoras, la mayoría. Eso en el caso de que tú seas el accidentado. Es con el ¿no? accidentado. Okay. Entonces, en ese caso ya se llevan a la persona ya en un hospital. Casi siempre la mayoría que es el que tiene mayor capacidad de poder tener esa emergencia y vamos a poner un hospital aquí en la ciudad. Cuando se lo llevan a la persona ya accidentada, ya la parte de la atención, pero como ellos ya vienen con un registro de exactamente qué tipo de hospital es el que ya se pueden atender, al cual ya la gente también sabe que, ¿sabes qué? Pues el tipo de hospital puede ser, ¿se pueden decir nombres a los hospitales? Sí. ¿No? Sí, okay. Un hospital Ángel, un hospital del Prado, y automáticamente ya saben a qué tipo de hospital llevarlos. Normalmente nos llevan a un seguro social. Siempre. O la Cruz Roja. Ajá, o la Cruz Roja. Pero el seguro, por ejemplo, sí te paga la Cruz Roja, ¿no? Sí, también. También paga porque aquí la Cruz Roja cobra. Sí, de hecho. Es una especie de privado, ¿no? De privado. Privado baratón, pero cobra. Ajá, entonces, sí. Ajá. Y es muy buena la atención en la Cruz Roja. De hecho, casi es en las mayorías. Normalmente las ambulancias de aquí también igual son los privados o la Cruz Roja. Y pero ya luego viene la hoja médica, ¿no? Ajá. Que es cuando ya agarras y dices, a ver, bueno, ok, ahorita fue la atención inicial. Y ya posteriormente viene la hoja médica, pero tienes que otorgar el perdón. Es correcto, así como comentaba Comero, sí. Sí, tío, son muchas cosas a veces que implican a veces ese tema lo del seguro cuando pasan ese tipo de accidentes, y más automovilísticos. Y a veces solamente de repente nadie ve, solamente compran el seguro de auto y nada más, ok, me costó casi 3,000 pesos, nada más tengo 100,000 pesos de gastos médicos. Pero esos 3,000 pesos, si lo aumentas 100 pesos, puedes tener hasta, si quieres, 1,000,000 de pesos en gastos médicos, sin querer queriendo. Sí, claro. Todo se trata ¿no? de informar a las personas y también de cultura. Sí, porque a veces pedimos, dame la cotización del seguro, pero dame la más barata, ¿no? Más barata. Exactamente. La que cumpla lo mínimo legal, eso es la que yo quiero. Pero en ocasiones, como dice, por un poquito más, tengo una cobertura mejor. Y también, como yo digo, el seguro es algo que nunca quieres utilizar. Pero cuando tienes la emergencia, vas a agradecer que lo tienes. Es correcto. Ok, vamos a suponer, yo soy la víctima de un impacto, ¿no? Tengo seguro. Yo puedo usar mi propio seguro o puedo esperar a que el otro me atienda con su seguro. Y si es que lo tiene, porque estamos en Tijuana, ¿no? Y aquí hay muchos que con su carro chocolate tengo ligera sospecha que no tienen seguro, pero bueno. ¿Cómo se procede ahí? Al final del día hay diferentes tipos de coberturas, ¿no? Hay pólizas que ya tienen la atención de los gastos médicos tanto para ti y tanto para la persona que no tiene, okay. La otra persona que causó el daño, si no cuenta, pues tú cuentas con una cobertura de gastos médicos. Independiente que tengas tú o otro seguro de gastos médicos adicional. Cuando es cobertura amplia, sí te cubre a ti, ¿no? Sí te cubre. Si es daños a terceros, nomás cubre a los demás, es no correcto. A ti. Okay. Entonces, en esa parte, pues ya tienes un dinero ahí disponible para tus gastos médicos para ti, y también pues tienes a la otra persona, ¿no? Si la otra persona no tiene seguro de auto, pues en esa parte te va a cubrir tu seguro para que actualmente tú estés bien, ¿no? Okay. Y pues ya corresponde en el tema legal a la otra persona. Ok, ahora, en el caso del alcohol, entonces estamos hablando de ustedes intervienen, llega la aseguradora, toma registro de lo que sucedió y esperamos a que llegue, se empiece a dirimir. En este caso el primer respondiente y normalmente el perito, ¿no? Es el que se espera para que efectos que determine cómo fueron las condiciones, ¿no? A pesar de que hay un presunto responsable, pues sí que determine cuáles fueron las condiciones. Cuando hay un lesionado, antes yo me acuerdo que en la jerga de los seguros decía, si hay sangre, tiene que quedar alguien detenido, ¿no? Así se decía, ¿no? Normalmente porque son las lesiones que tardan más de 15 días en sanar y por ende tiene que presentarse. Pero hemos visto que hay un montón de choques y nadie queda detenido. Entonces, ¿eso es un proceder hoy, en la actualidad, está permitido o es un proceder irregular? No es que esté permitido ni que sea irregular. Esa es la práctica cotidiana y tiene que ver mucho con las partes. Puede la persona estar lesionada, puede tener sangre, pero si llegan a un acuerdo
y no hay quien va a presentar una denuncia, entonces el perito da la libertad, pues para que en este caso se paguen los daños o se hagan la reparación médica, ¿no? Okay. Entonces no necesariamente tiene que ir detenida la persona si ambos están de acuerdo, ¿no? Entonces puedo decir que es una práctica, no está bien, no está mal, simplemente es el día a día, y también hay que entender que las autoridades se ven rebasadas por los accidentes, inclusive los ajustadores. Sí. Hay tantas personas en Tijuana y hay tanta falta de buena movilidad en la ciudad que es imposible trasladarse en tiempo y forma. Entonces, a veces no es que la compañía quiera retrasarse, es que simplemente las condiciones de tráfico no lo permiten, y también el perito tiene que atender otros múltiples incidentes. Entonces, si se quieren poner de acuerdo, haya o no haya sangre, pues adelante, ¿no? Es una facultad. Ya le pides al perito del otro, no, es que ya ahorita ya hay otros sistemas, digo, Claro. Hace poco yo tuve un pequeño percance y me dijo la aseguradora, no, pues tómale foto. Y yo, pues ok, tomo fotos. Es que casi igual. Nosotros tenemos Y te mando un QR y que quién sabe qué. Y yo fui mi ajustadora, dije, mira. Es que también depende, ellos hacen como que qué tan grave, porque a veces... Claro, tantas sí, veces que nomás fue dices un solo lleguecito, fue una llanta que Ajá, se claro. fregó, ¿no? Pero bueno. hay veces que, por ejemplo, hay ajustados ahorita que ya justamente hasta traen motocicleta para llegar rápido hasta la parte del accidente. La vez pasada hubo un accidente en el cual la persona le chocó y pues la otra persona no tenía seguro. Oye, ¿sabes qué? Pues yo viendo la defensa, haciendo ya en su misma aplicación, ya, ¿sabes qué? Pues es una tanto cantidad de, no sé, son 15,000 pesos. No, pues ¿sabes qué? Si no te preocupes, yo tengo a las autoridades. No, ¿sabes qué? Aquí si quieres tengo la terminal. Si quieres te hago cobro, le pago a mi cliente y tú no te preocupes, ya aquí se acabó. Porque es parte del trabajo del ajustador. Pero a veces tanta demanda que tienen, y pues es justamente ese tiempo que tenemos nosotros que ver que cuál fue el accidente grave, como en este caso, o un claro. accidente leve. No, y algo más importante no más importante, pero que sí me gustaría agregar, es también, hay que considerar lo que son los deducibles. Uh-huh. Los seguros tienen deducibles. Claro. Entonces, poniéndote un ejemplo, quizá Juanito, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Juanito tiene un seguro y tiene un vehículo nuevo y su deducible es de 25,000 pesos. Y entonces alguien llega y le pega a su vehículo y es un talloncito en la defensa. Y esa defensa vale repararla por fuera 7,000 o 10,000 pesos. Si paga el deducible es de 25. Si le paga la cantidad económica es de 7 o 10,000 pesos. Entonces a veces ¿conviene utilizar el seguro o no conviene utilizarlo? Pero ya es a criterio de las partes. ¿Por qué? Porque ese deducible es por el monto total del valor del vehículo. Entonces, para el asegurado, claro que es muy conveniente en caso de pérdida total, pero para quien comete, en este caso, el incidente y no tiene seguro, pues tendrá que pagar esa cantidad económica, tanto el deducible o bien, en este caso, lo que valga la reparación del daño, si a criterio de ambas partes se pueden poner de acuerdo. Entonces, por eso es muy importante los seguros. La verdad, los seguros tienen un tope asegurado, sí, pero normalmente es un tope básico o que es funcional en el día a día. La regla no es que se rebase ese tope. Más bien, la regla es que ese tope queda sobrado en la mayoría de las veces y en la vida de las pólizas. La exclusión es que habrá 1 o 2 incidentes por cada cientos que sí se rebasa. Y ahora hay que aclarar algo, porque a veces, como mencionó hace unos momentos, a veces las personas quieren el dinero. Sí. No, a ver, espérame, es que no es que te dé el dinero nada más así como que, bueno, ok, te emito el cheque y finalmente, ¿no? Esto no es de que te van a dar el dinero por una persona que está con lesiones, sino es el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento también implica medicamentos, ¿no? Sí, o sea, sí. todo lo que... Todo tratamiento, fisioterapia, todo lo que implique lo que le causas al Pero no te voy a afectado. emitir ningún cheque, no te voy a emitir una cantidad económica para darte, ¿no? Bueno, en lo que corresponde al pago, sí hay diversas formas de pago. Puede ser, Okay. En este caso, a través de pagar los gastos médicos que ha ocasionado el incidente directamente, en este caso, al hospital. Okay, vamos a suponer, yo me fui a mi propio hospital, no me puse a discutir y luego vengo y procedo con la Adelante, denuncia, y tienes ¿no? más de una opción. Puede ser que se paguen los gastos, si se justifican con los tickets o facturas, o ticket en este caso de medicinas, facturas, etcétera, o puede ser que se emita un cheque por el pago total. Y si la persona la llevan al Seguro Social, porque esa es otra que yo he escuchado, es que ahí no, pues ¿cómo cobras, no? O sea, el Seguro Social pues, te está Claro. atendiendo porque eres derechohabiente. Claro, ok, eso es un tema, vamos a decir, la obligación es de que se obtenga la atención médica. Si la persona por sus propios medios y porque es derechohabiente lo ingresa al Seguro Social, pues entonces ahí sí
es complejo, pero voy a tratar de hacerlo de la forma más entendible. Ya no es que se pueda denunciar en este caso esa reparación del daño porque lo está obteniendo, pero sí los gastos que le ha generado. Y siempre tiene la opción de pedir el cambio o utilizar un hospital privado de la compañía de seguros. Ok, como cuando incluimos esto de los gastos que me ha generado, podemos hablar de que a lo mejor me quedé sin trabajo. Ok, ahí hablamos de daños y perjuicios. Una cosa es el daño y otra cosa es el perjuicio. El daño es lo que me afectó, lo que me dañó, en este caso lo que me afectó, y el perjuicio es lo que dejé de generar o la vida que dejé de desarrollar por esa situación. Entonces ahí lo tendríamos que dividir. Y daños y perjuicios sería por la vía civil. Por la materia civil, vía civil. Sería un tema diferente, ¿no? Los perjuicios entonces queda abierta esa parte, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un accidente, si el seguro me pagó, en fin, pero ya no puedo trabajar igual, tengo dolor, falté no sé cuántos días, a lo mejor yo soy taquero y no tengo... y te voy a poner el ejemplo más fácil. Normalmente es el más fácil y el más simple. El conductor de taxi tiene una afectación. Puede tener el accidente, puede ser el afectado. Sí, pero si no trabaja, no come, ¿no? Exactamente, pero su vehículo es un negocio, es un medio de trabajo. Entonces, si ese vehículo no se mueve, no solamente tiene el daño físico que obtuvo en ese accidente, también tiene el no poder percibir un ingreso para él y para su familia. Entonces ahí hablamos de un daño y perjuicio y aparte de una reparación, en este caso del daño médico, ¿no? Entonces a través de una hoja de seguros. Es más complejo, pero sí se tienen los mecanismos y yo creo que es la parte que la ciudadanía debe de asesorarse para conocer muy bien todas las situaciones y aunque te decimos, en este caso yo en lo personal, te decimos los ejemplos más generales y lo más importante, cada caso es especial, cada caso tiene sus condiciones específicas sus variantes. Es que a veces vemos aquí casos, por ejemplo, recuerdo hace unos 3 meses, ¿no? Una persona que se dedica al comercio ambulante, ¿no? Va en un transporte público, el chofer choca, lo estampa contra un poste y la persona pierde una pierna. Va. Igual, el mismo pleito, ¿no? Es que no me quiere pagar el seguro, la persona está en el seguro social porque la señora era una mujer, creo que era una mujer, pues tenía seguro social porque la hija la tenía en el seguro social, ¿no? Entonces, pues querían el pago. Dinero, no hay pago porque no estás otorgando el perdón. Primera, segunda, pero mi mamá se dedicaba a la venta de tales cosas, ¿no? Obviamente no era un trabajo formal, pero finalmente era una persona que generaba un ingreso económico. Entonces, entiendo yo que la alternativa de ella era otorgarle el perdón, la pasaran a un hospital privado hasta que se acabara los gastos y entonces después recurrir a la vía civil para poder demandar si es que se generaba una mayor secuela, pero además el tiempo que ella dejó de percibir ingresos. Totalmente, esa sería la forma correcta. ¿No? Sí, esa sería la forma correcta. ¿Por qué? Porque uno es el tema médico y el otro tema son los daños y perjuicios que le generó y que no pudo mantener a su familia o que no pudo obtener ese ingreso. Y también las secuelas y el tiempo de curación. Puede ser no solamente mientras estuvo en ese incidente, si de alguna forma en el tema de la pierna le va a impedir una movilidad permanente. Ya no puedes andar trabajando. Exactamente, o ya no puedes desarrollar ambulante, ¿no? ese tipo de actividad económica, entonces evidentemente tienes un detrimento y sí lo puedes demandar por la vía civil. Entonces aquí creo que el punto es llamar a las cosas como son y hacer las cosas por la vía correcta. Unos son tema penal, otros son temas civiles. Entonces tendríamos que hacerlo de esa forma y agotar los procedimientos. Eso sería lo más importante. Y algo que también sí es muy común, hay quienes sí contratan seguro, pero no pagan las pólizas. O al final no las renuevan, entonces... Nada más contrato el seguro de 3 meses, nada más para que me pase la hora que voy a pagar la tarjeta de circulación. Sí, paso las placas, tengo el 3, tengo el mínimo y ya ni lo pago, nada más y lo descargo porque hay muchas páginas patitos de seguros, lo descargo y tengo que hacer el pago en el Oxxo, voy y lo meto a placas o voy ahorita con el nuevo sistema de electrónico y lo ingreso directamente con la información a placas del 2026 y pues entonces no está pagado. Evidentemente no va a ser un incidente que se proceda. Así es. Van a denunciar que el seguro no está cubriendo. ¿Pero por qué no cubre? Porque no están las condiciones preexistentes o no se dio el pago necesario para poder cubrir. Okay. Casi la mayoría de muchas veces de repente, ahorita que hacemos ese caso del tema de la señora que lamentablemente no pudo percibir más ingresos,
A veces un seguro de vida, si era una persona que tenía todo el respaldo de su familia, que ocupaba hacer ingresos, un seguro de vida a veces por $1,000 mensuales le puede dar una suma asegurada casi de 3 millones de pesos. A veces uno dice, híjole, pues $1,000, mejor que me lo pague él. Pero en lugar de estar batallando por eso, mejor es el sobre todo por el sector de los comerciantes, ¿no? Híjole, yo he escuchado, por ejemplo, cuántos taqueros han sacado su casa, sus hijos en la escuela, la canción, y están sin ningún tipo de cobertura médica, y el día que les ocurre una enfermedad o un accidente, pues se desbalancean por completo, ¿no? No, y te voy a decir que no solamente el sector ambulante, ni taqueros o de plataformas, etcétera. Todo el que no percibe ingreso constante a través de una empresa y que sea profesionista independiente, también está en esa misma situación, y sí es prudente pues darle atención a este punto. Para que en caso de una eventualidad, como digo, el seguro nunca lo quiere utilizar uno, pero cuando se necesita, por supuesto que va a apoyar y que va a estar disponible, y que las cantidades en general normalmente nunca se ven rebasadas. Más bien la exclusión, que es lo que usualmente se vuelve mediático, son casos muy contados, comparados con los miles que hay, o decenas de miles en la ciudad, que el seguro cubre y todavía queda sobrado. Y no solamente eso, le cubren varias eventualidades. Puede ser una eventualidad, queda cubierto y el monto sigue, continúa. Okay. Entonces, ahorita lo que estamos viendo de esta persona, de estas familias que están reclamando, pues, modificaciones a la ley, precisamente para que las personas que ocasionan accidentes en condición alcohólica no salgan de la cárcel, no sean sentenciados y los seguros paguen. Al final de cuentas, creo que les ha faltado mucha asesoría. Lo he dicho aquí, es que están reclamando algo. Primero fueron y le protestaron al Poder Judicial. Le digo, es que el Poder Judicial no te puede generar una sentencia o una condición diferente, porque lo único que va a provocar es que el abogado de la otra parte pues te lo tumbe, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, lo que está, un fallo que no está pegado a la ley. Solamente se puede hacer lo que está establecido en la ley. Y el sustento fundamento de esa sentencia tendrá que estar directamente en el Código Penal. Si no está ahí, entonces por más que se quiera, pues no es posible. Ahí lo que se tiene que solicitar entonces es a través de los diputados en el Congreso del Estado, pues que legislen y que cambien ese código en los puntos. Y hay casos muy tristes, ¿no? O muy impactantes, ¿no? Por ejemplo, este famoso caso de Nailea, de esta chica que choca también en estado etílico aquí en la vía rápida, provoca la explosión del vehículo y mueren dos padres, el padre y madre de familia. Los hijos quedan con quemaduras y demás cuando estaban formados en el intento del cruce, y fue exactamente lo mismo. Fue una situación muy mediática de que todo el mundo quería linchar a esta muchacha, que se quedara en la cárcel. Incluso hubo ahí no me acuerdo qué delito le clavó le clavó la fiscalía en esos momentos para retenerla más tiempo en la cárcel. Lo más que pudieron retenerla fue unos 4 meses. De ahí en fuera, esta chica salió. Es que el problema es, y como te comentaba desde un inicio, el problema es que Fiscalía, quien es el primer respondiente, que es el que llega y hacen las pruebas de alcoholemia, en este caso usualmente lo que son los peritos que tienen el aparato, normalmente son boquillas que ni siquiera cambian o no tienen los servicios, los aparatos, es decir, el servicio constante del aparato electrónico, y Fiscalía también no hace las cosas de la forma correcta. Entonces, aquí también... No se puede demostrar bien la alcoholemia. Más allá que no se pueda demostrar, simplemente el proceso no está bien orientado. Entonces, es parte de exigirle a Fiscalía que cumpla el debido proceso en todas sus instancias. Entonces, es que cumpla su debido proceso tanto para quien comete el incidente o el accidente, quien tiene ese accidente, como para la familia, ¿no? Entonces, sí, es parte de exigir, que la ciudadanía exija no solamente a quien aplica, también a quien investiga y a quien formula o imputa esos cargos, para que el debido proceso, y cuando digo debido proceso es que esté en las condiciones correctas, el material probatorio correcto, que la investigación sea adecuada en tiempo y forma, para que entonces se siga y se obtenga una sentencia o un proceso debido, es decir, correcto. Eso es lo ideal y eso es lo que tiene que pasar y es lo que se tiene que estar peleando, ¿no? Y que se respeten los derechos humanos en todos los sentidos, tanto para las víctimas como para los imputados. ¿Por qué? Porque es parte de, y entendiendo que son accidentes. Un accidente es algo que nadie quiere que pase, pero cuando termina pasando, pues bueno,
es parte de que se respete. Nadie está exento de tener un accidente de ese tipo, en especial en fechas decembrinas o en fechas de septiembre, etcétera, que es más habitual. Entonces, aquí lo ideal es que, y nosotros como abogados es lo que pedimos, que el proceso sea debido para ambas partes, ¿no? Que se cumplan todas las formalidades, que se respeten los derechos humanos, para que entonces el proceso pues no tenga afectaciones, ¿no? Para ninguna de las partes, más allá del tema que lo originó. Claro. Raúl, ¿qué recomendaciones les haces a las personas, tú como vendedor de seguros, ¿no? Y bueno, ante todas estas circunstancias en las que estamos viviendo, sobre todo aquí en una ciudad como Tijuana o Mexicali, ¿no? Que cualquiera diría, no, pues Mexicali está más relajado, pero pues han tenido unos accidentazos que bárbaro, ¿eh? Que no compren un seguros de autos solamente por comprarlo por lo barato. Que se asesoren bien y que realmente te hagan todas las preguntas que tengan que hacer, todos en derecho, exactamente a veces decimos, oye, quiero preguntar si esto me cubre esto. Pregúntalo. Que se asesoren bien. Que realmente no solamente... Normalmente lo que es yo digo, no solamente porque ya en este sector, ¿va? Pero normalmente uno decía, 800 pesos la póliza. ¿Qué tanto me cubre la póliza cada año, no? Uh-huh. Pues me cubre muy poco, ¿no? Pero realmente, si te asesoras bien, un seguro de auto a veces lo ves como pues algo que para mí... Como un gasto, ¿no? Como un gasto. Uh-huh. El otra vez pero te puede cubrir. Imagínate que vas y le choques a una Mercedes-Benz que casi 2 millones de pesos te cuesta el auto. Te has endeudado. A lo mejor todo tu patrimonio se va ahí. Que realmente en la ciudadanía se acerque con un verdadero asesor, que los escuche, que realmente qué es lo que tú buscas de tu póliza. Si te cubre Estados Unidos o no te cubre Estados Unidos, porque pues igual tienen que saber si también ahí les cubren. Mucha gente que cruza. Y exactamente qué hacer en caso de un siniestro, ¿no? Porque de repente cuando pasan las situaciones de un siniestro, híjole, pues aquí le marcamos, ¿no? Y siempre tengan ese acercamiento con el asesor, siempre. Digo, normalmente, y las pólizas a veces no cambian mucho, ¿eh? A ver, de repente una responsabilidad civil te cuesta 2,000 pesos y la amplia te cuesta 7,000 pesos. Uh-huh. Híjole, pues que ya me duele, decimos, ¿no? El tijuanense, me duele el codo a veces de otra cantidad. Pero a veces el tipo de diferenciador puede aplicar en muchas cosas, ¿eh? Hasta por el tema legal, por el tema médico, por todo. Entonces, algo que decía de ciudadanía, que realmente si vas a comprar un seguro, aunque sea de auto, te asesores bien y hagas todas las preguntas que tienes que hacer. Y conozcas realmente a la persona que te lo está vendiendo. Porque si conoces a la persona que te está vendiendo, exactamente sabes con quién acudir cuando pasa un tipo de accidente y te puedes asesorar bien. Y lógicamente que la gente tenga su cédula ante la comisión. Claro. Por supuesto. Y algo que es importante que también agrego es la prevención. Normalmente lo vemos mucho en seguros. Temporada de lluvias, los accidentes son graves, pero son menores. Uh-huh. Hay menor cantidad de incidentes en lluvias. Es gravísimo. Normalmente sí hay lesionados, hay muertos, etcétera, en temporada de lluvias, volcados. Pero son menos cantidad de incidentes. Uno pensaría que son más. Temporada de calor. Menos graves, pero por montones. Normalmente la gente va desesperada, cansada, harta o enfadada con el tráfico y el calor y estresado. Entonces sí. También es un tema de prevención de... Bueno, las condiciones de tráfico en la ciudad no son las adecuadas o las condiciones climatológicas no son las adecuadas. Entonces, pues bueno, prevenir cuando sea posible. Eso siempre va a ser muy importante, ¿no? Bueno, y entender que el hecho de que tengas seguro no te da un permiso para que manejes alcoholizado, pues. Totalmente. O sea, esa idea que tenemos, bueno, al fin que cualquier cosa, pues, respondo con el seguro. El seguro lo cubre, ¿no? O sea, al final de cuentas ya escuchaste, ¿no? Le dejas a una persona con una lesión que sí se asesora, porque uh-huh. Evidentemente cuando yo escucho todos estos casos digo, Dios mío, vayan a un abogado que te asesore por todo lo que estás diciendo, porque sí tienes manera de pelear más, es pues, correcto. Pero no son casos fáciles, y usted me lo confirmará, son casos que a lo mejor se llevan su tiempo, pero al final de cuentas sales victorioso, sí, ¿no? Sí, y lo otro que también es importante es, entendemos que no toda la ciudadanía tiene la misma condición económica, y a veces tienen el miedo para resistir y para aguantar los procesos, o tienen el miedo que el abogado va a ser muy costoso y va a ser muy largo. En ocasiones no puedo decir que el proceso no sea largo, porque depende del proceso y va a ser la defensa o va a ser la representación, la asesoría jurídica, pero por lo menos y de inicio, nada más paguen una asesoría inicial para que sepan dónde están parados, cómo están las condiciones
qué es lo que tienen que hacer y ya tengan un panorama que ellos puedan tomar decisiones o acudir a fiscalía o pedirle al seguro o bien a la otra parte. Por lo menos una asesoría los va a ubicar y les va a dar un panorama de qué hacer. Oye, y otra de las cosas, aunque vamos a suponer un escenario en estas donde una persona viene media incróspita con el alcohol, pero se te atraviesa alguien en la canalización, ¿no? Claro. Entonces, ni en la zona de la canalización es para cruzar, Sí, y claro. pues tú tampoco debías andar medio 2-3. ¿no? Vas por la vía rápida y un vehículo detenido, no tendría por qué estar detenido, pero pasa. No tendría por qué pasar un indigente, pero pasa y se da el atropellamiento. Pero ahí entonces la responsabilidad es de las dos partes. Entonces Voy a decir las tres y aquí me voy a meter en terreno difícil o complicado. Serían las dos partes, El Espíritu ¿no? Santo que no te cuidó, bueno, ok. Yo creo. ¿Cuáles son las tres? Digo, claro, quien comete el incidente, quien va manejando, quien se atraviesa, y también voy a decir el Estado, voy a decir el municipio, que no tienen las debidas condiciones de tráfico, que no tienen los señalamientos, los debidos fantasmas en la calle, o bien permite que esas condiciones pasen. Entonces, por es eso que mira, digo por de ejemplo, tres. la Avenida Internacional. Sí, claro. La Internacional, donde hasta les pusieron barrotes. Oye, pues ves a los hombres araña bajándose de los barrotes. Digo, ya así como diablos evitas un accidente, ¿no? Bueno, ok, lo atropellas. O los que te avientan piedras y por evitar la piedra terminas golpeando a otro vehículo o a alguien más, ¿no? Sí, Indigentes. Claro. Ahora, cuando pasa esta combinación entre que hay un responsable de una persona, vamos a suponer que ocasiona el accidente y que tú aparte vienes alcoholizado, ahí igual trae la misma implicación en cuanto a pagos. Sí, al final tiene la misma implicación, aunque pueden haber atenuantes. Okay. Es decir, las condiciones no son eso. Es decir, aumenta el accidente, aumenta un factor externo, entonces por ende tiene atenuantes este proceso. Y a lo mejor pudieses no pagarle todo lo que te está reclamando el otro, porque tú te cruzaste en un lugar donde no debías cruzar, ¿no? Correcto, y te voy a poner un ejemplo. Cuando pasa, quito de lado el tema de ebriedad, cuando pasa esto en un bulevar, se atraviesa. Entonces, realmente, si bien es cierto, puede ser uno responsable, la realidad es que quien se atravesó, si cruzó la calle, es el que tiene que pagarle los daños al automovilista. Aunque venga ebrio. No, quité de lado la responsabilidad de estado de ebriedad. Ok. Hablo en general. Un conductor va condiciones pero correctas. Si yo vengo acá medio 2-3 ahora y se sí me va. atraviesa. Ahí es cuando decimos, entonces es un tema que Fiscalía deberá de probar y acreditar las condiciones, y la defensa también, es decir, sí vengo 2-3, pero venía a la velocidad correcta, quizá mis reflejos están mermados, pero venía a la velocidad correcta y él no tenía que atravesarse, no tendría que cruzar un peatón en una vialidad de vía rápida. Entonces hay ciertas condiciones, por ende, es nosotros lo que más pedimos, ¿no? Que el proceso sea correcto. Que es decir, que las dos partes puedan exhibir su material probatorio y en este caso a través de los jueces que se valore de la forma correcta, sin pisotear a ninguno de los dos, ¿no? Claro. ¿Algo más, Raúl, que quieras agregar? No, pues digo, sí, aquí complementando este tipo de cosas que realmente nomás contamos con un seguro no implica que andemos por toda la calle como si estuviéramos protegidos. Porque nosotros de esta parte agarramos tu riesgo, pero es importante que tú también cuides en la parte de tu seguro, ¿no? Sí, que sí vamos a observar el tema de cualquier tipo de riesgos, pero pues independientemente tengas esa prevención y sobre todo esa parte de responsabilidad tuya como ciudadano. No, y asumir que una cosa que el seguro se acaba, o sea, tiene un tope y los daños adicionales van por tu cuenta. Sí, ¿no? Y independientemente no te fijes con 200,000 pesos porque en 200,000 pesos no te van a alcanzar para nada. Tienes que ver que si le puedes incrementar por unos cuantos pesos, increméntalo. Que sea el tope máximo, pero pregúntale. Es por eso a todos los invitamos a que realmente si vas a comprar unos seguros, no solamente lo compres solamente para cambiar las placas. Cámbialo solamente para que veas que tu carro de agencia que lo acabas de comprar, lo puedas asegurar bien con una buena asesoría. Claro. Y también recalcar, ¿no? El seguro no es una cartita para poder manejar en estado de ebriedad, pero también, sin importar solo el seguro, no se debe manejar en estado de ebriedad, ¿no? No es algo correcto y es algo a considerar. ¿Por qué? Porque tiene muchas implicaciones, ¿no? Totalmente. Entonces siempre es correcto valorar todo el panorama y la prevención, recalco, debe convertirse en una cultura o debe ser el día a día, ¿no? Totalmente. Casi obligatoria, la verdad, que en México hay. Ya sé.
Gracias por haber estado con nosotros, les agradezco mucho abrirnos el panorama y bueno, pues estamos pendientes para el próximo viernes. Tenga usted excelente fin de semana y ya sabe, si tome no maneje, y si maneje, pues maneje con precaución, y si maneja, cómprese un seguro, por favor. Gracias, excelente tarde. Esquina 32 presentó Punto de Vista.